cero, ¿no? Porque si nosotros conservaríamos esto, solamente cambiaríamos costos. Pero lo que se quiere es que saber de dónde sale, por qué tenemos esto. Entonces vamos a partir de cero. ¿Qué partida queremos? Y vamos a apoyarnos, de hecho, en una información básica, un texto básico, que va a ser el texto este de Jesús Ramos Salazar. Este autor de este texto es Costos y Presupuestos de Edificaciones Editorial Capeco. El autor es este señor. No, este es el presentador. El autor es este, Jesús Ramos Salazar, ingeniero civil. Bueno, es un libro un poco antiguito, pero está todavía vigente, ¿no? Esta edición es el 2003, es posible que haya algunas ediciones tal vez más recientes, pero no cambia mucho, ¿no? Y es bien didáctico, sigue la secuencia que nosotros vamos a desarrollar también, el contenido que está en el sílabo. En el sílabo establece todo este contenido y vamos a ir casi esa misma secuencia. Vamos a utilizar esto y este texto va a ser nuestra base cuando queramos determinar estos exámenes de costos unitarios que, como les dije, eliminación de materia excedente, ¿esto cómo se hará? Lo borramos, eliminamos. En nuestro presupuesto tenemos esa partida y diremos, a ver, ¿cómo vamos a determinar? Vamos a empezar de cero, ¿no? Porque solamente cambiar precios unitarios de repente no nos va a ayudar mucho, no nos vamos a ubicar muy bien, pero sí partiendo de cero vamos a ver de dónde salen estas cantidades, de dónde salen estos precios, etcétera, ¿no? Entonces, el archivo, como les decía, voy a enviar y va a estar tal como está. Ya cuando empecemos a desarrollar, vamos a ir borrando estas partidas y partimos de cero para reformular estos costos unitarios, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a ir utilizando todos estos archivos que tenemos en nuestra carpeta. Inclusive, por ejemplo, acá tenemos exámenes que se han desarrollado el semestre anterior y que los vamos a tener, se les voy a enviar como ejemplos, ¿no? Inclusive creo que está con su solucionario, ¿no? Con polinómicas, metrados, o sea, en metrados, por ejemplo, también tenemos metrados A, metrados B, el formato de metrados. Y obviamente, acá tenemos una hoja de metrados ya desarrollada, pero para efectos de nuestro proyecto, de nuestro cálculo, si utilizamos el mismo proyecto, de hecho nos va a salir las mismas cantidades, pero nosotros acá vamos a utilizar solamente el formato, o sea, vamos a hacer suprimir y va a quedar el formato, nada más. Inclusive partidas podemos anular y vamos a ir desarrollando esa forma, ¿no? Entonces, no vamos, podríamos haberlo enviado en blanco, pero ustedes vayan analizando cómo es un formato de metrados, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a, vamos a ir analizando toda esta información. Ustedes van a poder desarrollar, van a analizar de tal forma de que de una forma autodidacta, ustedes ya van a poder desarrollar el curso con toda la información que tenemos, ¿no? Y esta carpeta, esta información la voy a enviar al delegado, que espero que si no lo tienen ahora, ya mañana ratifique quién va a ser el delegado para poder enviarle y
que lo transmita a todo un grupo que seguramente lo va a formar el delegado. El delegado va a formar un grupo de WhatsApp para el curso. En Ingeniero, este ya grupo, tenemos un delegado, allá, ¿quién es el delegado? Portillo, John. Ya, John Portillo, me envías un mensaje. Ingeniero, buenas noches. De acuerdo, ingeniero, le voy a enviar un mensaje. ¿Tienes mi número de teléfono? Sí lo tengo, ingeniero, lo que está en el virtual, pero no tiene WhatsApp, ingeniero. No, es el mismo número, 951-624616. A Entonces, 16. ahí, Ya, sí. Entonces ahí envías un mensaje indicando soy Portillo, soy el delegado de la novela B, y a la respuesta te voy a enviar toda esta información, ¿no? Bien, entonces, en esta clase inicial, a pesar de que deberíamos haber empezado la semana pasada, pero creo que la semana pasada no hubo aulas virtuales programadas, vamos a ver acá lo que decía, ¿no? La presentación, como no nos conocemos, va a ser importante que nos conozcamos. Si es que ya nos conociéramos, hubiese sido aburrido, ¿no? Ocioso presentarnos, pero no nos conocemos y vamos a presentar, voy a hacer esta presentación mía. Luego vamos a ver el sílabo, que es concordante con lo que es el resumen del curso. En el resumen del curso vamos a ver el índice, vamos a ver que es coincidente con lo que está el sílabo para el presente año. Y van a ver de que hay concordancia. Eso lo vamos a ver rápidamente porque ustedes, como van a recibir toda información, van a tener oportunidad de, en casa, como se dice, desagregarlo, ¿no? Desagregarlo detalladamente, analizar detalladamente y cualquier duda en la siguiente clase ya lo indican en clase, ¿no? Entonces, si no hay alguna inquietud, vamos a empezar por esta presentación. Ya acá estamos en el final, ¿no? Arigato, arigato es arigato gracias en japonés. Este es nuestro pabellón, ¿no? De ingeniería civil. En la foto se ve bonito, pero en realidad es bonito. Y qué lamentable que se quede así. Ojalá que se alcance un nuevo licenciamiento y si no, ¿a dónde va a pasar todo esta infraestructura, ¿no? Tan bonita que tenemos? Este es nuestro pabellón principal de ingeniería civil. Y la presentación, ¿no? Estamos en el curso de costos y presupuestos. Eh, este soy yo. Acá está mi correo. Eh, mi correo no era con docente. Bueno, entonces, por si acaso, acá le vamos a poner el celular. Solamente para casos necesarios. Porque toda coordinación, como les indicaba, va a ser con el delegado y el delegado lo va a replicar en el grupo de WhatsApp, en el que yo no voy a participar porque ese grupo debe servir para que ustedes tomen sus decisiones respecto al desarrollo del curso, ¿no? De repente
hay alguna situación de cuestionamiento al docente, ¿no? Es decir, ¿no? Hay esta situación que está llevando mal el docente, así que compañeros que vamos a plantear, y de hecho yo no puedo entrar a participar en ese debate, ¿no? Tienen que hacerlo entre ustedes. Por eso es que yo solamente coordino con el delegado y el delegado ya con todo el grupo de WhatsApp. La presentación que vamos a hacer, si fuera presencial nuestra clase, estaría aquí yo frente a ustedes, ¿no? Una pizarra. De hecho, yo ya las clases antes de la pandemia las hacía así en pizarra, pero proyectando desde un cañón, ¿no? O sea, ya estos archivos los usaba tal como está, como lo vamos a ver, como lo vamos a utilizar ahora. Solamente aquí ya había la facilidad de poder hacer alguna inscripción, algún apunte directamente en la pizarra, directamente sobre la información proyectada. Este soy yo, ingeniero civil por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, una universidad que tenía bastante prestigio, bueno, de alguna forma lo sigue manteniendo, creo, mantiene su prestigio. Pero actualmente con la globalización que vivimos, con la competitividad, ya tiene que estar en una situación, ¿no? Tiene que mantener una situación competitiva que permita estar siempre dentro de los primeros. Cuando tuve la oportunidad de estudiar la UNSAC en ingeniería civil, era la carrera de ingeniería civil en la UNSAC era la segunda carrera a nivel nacional, después de la UNI. Ahora ya tenemos que algunas universidades como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Han desarrollado bastante y están en competencia por el prestigio que debe tener la carrera, ¿no? Esa vez era una de las más prestigiadas. De ahí ya que tengo más de 35 años de ejercicio profesional y más de 32 en el ejercicio de la docencia, ¿no? Y ahorita estoy en la cátedra de profesor principal. Y con el grado académico, bueno, acá no consumimos adelante, el grado académico que alcanzo es el de doctor en ingeniería civil. Es el máximo grado académico que se tiene. Los estudios, pregrado, como había mencionado, en la Universidad San Antonio del Cusco. Y posgrado, hemos estudiado, he estudiado maestría en ingeniería civil, mención en geotecnia, en la Universidad Privada de Tacna. ¿No? Tengo una maestría en geotecnia. Y otra maestría en diseño y construcción por nuestra universidad, ¿no? Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Estudios de doctorado también en esta universidad, doctorado en educación primero y doctorado en ciencias e ingeniería civil ambiental, ambas en esta universidad, ¿no? Tenemos ese grado. Un curso importante de posgrado que he llevado también ya, bueno, acá no está el año, pero ha sido el año 2004 todavía. Curso de ingeniería ambiental y control de la contaminación del agua. Por la Japan International Cooperation Agency, es una entidad
gobierno de Japón. He tenido la oportunidad de participar con una beca en el año 94 todavía para este curso, ¿no? También he participado en congresos en el extranjero. Hasta antes de la pandemia, cada año iba a ir principalmente a Colombia, ¿no? Acá tengo 4 congresos en los que se ha participado en Colombia, en diferentes localidades, durante 4 años. También una participación en un congreso bolivariano en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Actualmente ya con la pandemia un poquito que no se ha podido, se ha restringido todo eso. En el país también he participado en todos los congresos de ingeniería civil desde el año 1994, que fue, recuerdo, en Ica. Y de ahí en diferentes lugares del país he tenido participación. Y los últimos han sido estos, ¿no? El antepenúltimo, que ha sido el penúltimo vía presencial, fue en Ancash, Huaraz, Congreso 19. Congreso 20 fue el último presencial en Lima, ¿no? El año 2018. Y el 2021 ya en época de pandemia se ha desarrollado en forma virtual, ¿no? Esto ya no ha sido en forma presencial, ha sido en forma virtual. El 21 Congreso de Ingeniería Civil. Siguiendo con la secuencia, con la frecuencia en que se desarrollaban estos congresos, este año 23 debería desarrollarse, o más tardar el 24, el 22 Congreso Nacional de Guía Civil, ¿no? En todos estos he participado. En algunos he participado como ponente, como es el caso en el año 2005, en el Congreso de Ayacucho. Antes ya en el Congreso de Iquitos, el 2003, y el 2001 el Congreso que se desarrolló acá en Puno, ¿no? La experiencia profesional. El desarrollo de la ingeniería civil, ¿no? El desarrollo profesional, el ejercicio profesional es amplio. El ingeniero civil trabaja como consultor, como proyectista, como contratista, como residente de obra, etcétera. Es amplio. Pero las principales actividades, la principal experiencia que he tenido ha sido la docencia, que bueno, la docencia antes no era calificada como ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque antes de la última ley universitaria, la anterior, decía que para el ejercicio de la docencia en la universidad se requiere título profesional, pero decía I.O., ¿no? O sea, no era obligatorio. Título profesional o grado académico de magíster. Y el grado académico de magíster se conseguía o se obtenía luego del grado académico de bachiller. Entonces uno podía ser magíster sin ser titulado. Y como tal, entonces podía ser docente. El ejercicio profesional del ingeniero civil comienza cuando tiene el título. Entonces, si yo soy docente universitario y no tengo título, no puedo decir que estoy ejerciendo la profesión de guía civil, ¿no? Pero ahora sí, la nueva ley universitaria dice, para ser docente universitario, se requiere grado académico de magíster y título profesional en la carrera, dice, ¿no? Y todavía dice, con 5 años de experiencia.
cosa que me parece muy bien, de tal forma que nadie puede ser, terminando la formación profesional, obteniendo el título, inmediatamente ser docente, ¿no? La ley dice 5 años de experiencia, de ejercicio profesional. Y eso es bueno porque efectivamente en la universidad uno está para desarrollar su experiencia. Y si es docente, inmediatamente haya salido de la universidad, ¿qué experiencia profesional podría enseñar, ¿no? Entonces, ha hecho muy bien la nueva ley universitaria en establecer como requisito que se requiere todo eso: grado académico, título profesional y 5 años de ejercicio profesional inclusive, ¿no? Entonces, ahora sí, la docencia es parte del ejercicio profesional. Entonces, como parte de mi ejercicio profesional, he sido docente en la Universidad Andina Néstor Cáceres Vázquez desde el año, bueno, está como figura, como nuestro grupo ha querido borrarlo, en realidad el año 91, ¿no? Un año no le hace, ¿no? El año 91 a la fecha. He sido docente también en la Universidad Continental, docente principal en los años 2021-2022. El año 2023 he sido también invitado, tenía carga académica, pero tuve que desistir porque se suponía de que las clases iban a ser presenciales acá. O sea, yo aquí debería estar con ustedes, con los alumnos de ingeniería civil, de lunes a viernes. Entonces, yo no podía estar acá en la Unidad Continental, que estaba en la sede Arequipa. Tuve que desistir porque no puedo estar en 2 sitios a la vez. También la clase es presencial. Tal vez sabiendo de que iba a ser la clase virtual, las clases iban a ser virtuales en nuestra universidad, hubiese podido desarrollar clases presenciales en Arequipa, ¿no? Y hacer desde Arequipa nuestras clases acá. Pero bueno, la autoridad dispone, nosotros tenemos que acatar nada más lo que dispone. Mucho más antes, 90, 91, he sido docente en Sencico, en Puno. Sabiendo que Sencico es una entidad, un centro, un instituto que está ligado directamente a la ingeniería civil, ¿no? Ya en esta presentación están algunas recomendaciones que tenemos que hacer. Tiene que tener cuidado con Leo, si está escuchando algún audio, hay que tener cuidado. También, como parte del ejercicio profesional, he sido funcionario público, gerente de operaciones de Ciudad Juliaca, en 2001, gerente de operaciones, gerente general 2002. Y dentro del ejercicio profesional también he sido inspector de obra en INFES. También en el Ministerio de Transportes he sido supervisor de obras durante algunos años, ¿no? Entonces, además de haber participado como residente de obra y como contratista en estas obras de INFES, tal como vamos a verlo más adelante. La experiencia docente ya habíamos manifestado en la universidad donde estamos. En pregrado, en nuestra universidad, tanto como docente y como jurado y asesor de tesis de pregrado. Y también en posgrado en la universidad, en la UNCB. En posgrado, también como docente y como jurado y como asesor de tesis. En la Universidad Continental, también, como hemos decir, docente y también jurado de tesis. ¿Quién es el delegado? Ingeniero, presente. ¿Cómo te llamas? John Portillo. John, tú me ayudas con esto porque cuando estoy compartiendo la pantalla no puedo ver la participación de los asistentes. Creo que Jacqueline está con el audio. No, está apagado. Figueroa es el que está
Juan Carlos está con el audio abierto y está filtrando sonidos. A ver, tú me ayudas si tratas de comunicarte con ellos De acuerdo, para poder. ingeniero. Ya, correcto. También he sido docente posgrado en la Universidad de José Carlos Mariate, que bueno, también no es el licenciado, ¿no? Y mucho más, como hemos visto, en Sencico. En obras, como parte del ejercicio profesional, también hemos tenido amplia experiencia en, en diferentes tipos de obras de ingeniería civil. Las obras de ingeniería civil, acá las estamos mencionando como tres tipos. Las estamos clasificando como obras hidráulicas, obras de edificaciones y obras viales. En todas estas he tenido oportunidades, de mi experiencia, pero esta clasificación, podríamos decir, de las obras civiles en estos tres tipos no es una norma. Por ahí alguien dirá, pues ingeniero, acá falta obras portuarias, obras de aeropuertos o portuarias como son de puertos lacustres, marítimos o puertos fluviales, ¿no? Pero yo considero que esos también son parte de obras viales porque son construcciones para una vía. En este caso es vía marítima, vía lacustre o vía fluvial, en el caso de obras portuarias. O una obra o una vía aérea, en el caso de obras de aeropuertos, ¿no? Parte, yo lo considero parte. Pero alguien dirá, no, ingeniero, eso hay que considerar la parte. Es posible, ¿no? Entonces seríamos acá obras portuarias. Y bueno, de paso que no, yo no he tenido oportunidad de participar en la construcción de un aeropuerto, de un puerto lacustre, un puerto marítimo ni puerto fluvial. En nuestra Amazonía tenemos puertos fluviales, ¿no? Pero en estas obras, sí, en obras hidráulicas, principalmente, como vamos a ver más adelante, en Ciudad Juliaca, cuando fui trabajador, funcionario de Ciudad Juliaca. En hidráulica hemos hecho obras de saneamiento, redes de agua y desagüe, y obras como estas, reservorios, irrigaciones, hemos supervisado obras de canales de concreto, entre otros, ¿no? En edificaciones locales de centros educativos, viviendas, vamos a ver más adelante que tengo obras de INFES, Ministerio de Educación. Acá estoy yo. Si alguien conoce, esto es la plaza de Mo, la ciudad jardín, ¿no? El jardín del altiplano. Es el centro educativo ubicado en la plaza de armas. Aparte de esto, hemos hecho la supervisión de el centro educativo José Bernardo Quiñones, es un colegio, ¿no? Y en obras viales, construcción de carreteras a nivel de pavimento afirmado. Este es un pavimento afirmado. Ustedes ahora están llevando el curso de pavimentos y van a distinguir qué cosa es un pavimento rígido, qué es un pavimento flexible, porque muchos tienen la idea, esta carretera no es pavimentada, dicen, no es pavimentada. Dice pavimentada cuando le ponen asfalto o cemento, ¿no? O sea, pavimento rígido, pavimento flexible. Pero esa es la carpeta de rodadura. En este caso, la carpeta de rodadura es un afirmado y es un pavimento, es un tipo de pavimento, una vía con un pavimento afirmado a ese nivel, ¿no? No he hecho carreteras a nivel de pavimento asfaltado. En obras de edificaciones, como había manifestado, obras de INFES, que se han construido obras de este tipo, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, corresponde a el pabellón de uno de los pabellones del 1121, en el cual yo he participado como residente de obra. En otras he participado como supervisor, en estas obras de MO, como contratista en otras obras,
de este tipo. En obras de oficinas, he tenido oportunidad de realizar el proyecto y también supervisar la edificación del local institucional de Seda Juliaca, que no lo creo que hace poco ya, hace más de 1 o 2 años creo que han dejado de utilizar la infraestructura esta propia y están en la calle Mariano Pandia, creo, ¿no? Pero se ha construido este local institucional. Y también hemos supervisado la obra del auditorio de la Facultad de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Esto sí lo conocen ustedes. Eso es supervisado desde el inicio hasta su finalización, ¿no? Ahora, ¿quién está interviniendo? Sí, Juan Carlos, creo. John, tienes que ubicarlo ese Juan Carlos. En obras hidráulicas, lo que es en Seda Juliaca, aparte de redes de agua, desagüe, hemos construido, tenido la oportunidad de supervisar la construcción también desde cero, desde pavimento, desde la cimentación, de 2 reservorios apoyados de 3.000 metros cúbicos. Uno que está en el Cerro Santa Cruz y otro que está en el Cerro Colorado, ¿no? Además, un reservorio de 750 metros cúbicos, cada uno puesto su, ¿no? Un reservorio elevado de este tipo. La estructura no es, esta foto no corresponde pero es del mismo tipo, ¿no? Es toda la salida, acá también, directamente participación en el diseño, los cálculos y la construcción de este reservorio. Las líneas de impulsión de agua, tanto de la captación en el río Cacachi a el reservorio en el Cerro Santa Cruz. Y otra línea de impulsión también, del Cerro Santa Cruz a el reservorio de Cerro Colorado, ¿no? Aparentemente, los dos reservorios de almacenamiento están a la misma altura, ¿no? Si uno los ve, están a la misma altura. Dice, algún colega me dijo como anécdota, ¿no? Me dijo, Oscar, ¿y cómo es la alimentación al reservorio elevado de Cerro Colorado? ¿Es por vasos comunicantes? Me dice, ¿no? No, es por impulsión, porque está a mayor cota. Hay una caseta de impulsión, este reservorio, a los reservorios. No, si está por debajo, se haría por vasos comunicantes, que ya sabes, es una ley de la hidráulica. En obras viales, como les manifestaba, hemos hecho construcción de carreteras a nivel de afirmado en la región Apurímac, principalmente. En Puno he supervisado construcción también a ese nivel, pero en supervisión y también en mantenimiento rutinario, ¿no? Mantenimiento a través de provías. Bueno, esto tiene que ver no tanto con la experiencia en obras, sino con la experiencia mía, como ya les había manifestado. Había estado en capacitación en la República de Japón y esta es una foto todavía de 1994, ya va a ser 30 años de que nos circulábamos en este llamado tren bala, que esa vez alcanzaba casi los 300 kilómetros por hora. Actualmente los modelos ya con nueva tecnología alcanzan más de 400 kilómetros por hora. Este mismo tipo de trenes, ¿no? Y hay otros trenes de levitación magnética que alcanzan inclusive más de 550 kilómetros por hora, ¿no? Ya avanzó la tecnología bastante en esto.
con ese tren, pues llegamos acá a Lima en 2 horas, ¿no? Y bueno, también esta construcción de ese año, esta es la municipalidad, el municipio de Tokio, uno de los edificios más altos para esa fecha. Ahora ya ampliamente superado por el edificio más alto del mundo, que es la Torre de Dubái. ¿No? Pues esto era alto, tenía acá un mirador, ¿no? Y acá yo estaba por ahí, hace casi 30 años. El ingeniero civil no se distingue por ser investigador. Decimos que el ingeniero civil es tecnólogo, aplica la investigación, aplica lo que descubre la ciencia, ¿no? Y desarrolla tecnología. Pero también se puede investigar. Investigación, buscar nuevos conocimientos. Y en realidad, en mi caso también prácticamente no he desarrollado investigación propiamente dicha, sino aplicación de la tecnología y para el desarrollo de tesis de investigación, que en el caso del doctorado ha sido sobre contaminación acústica. Y en el caso de mi maestría, acá ha sido una tesis también relacionada al medio ambiente sobre restauración ambiental en la ciudad de Juliaca, en ambos casos. Las ponencias de diferentes temas que se han desarrollado en Puno, Ayacucho, en Loreto. Y bueno, esto es importante para mí porque el año 1991 formulé una cartilla, como una investigación, formulé una cartilla para hacer catastro sanitario en Seda Juliaca. Y esa investigación me sirvió porque en el concurso nacional que hubo para acceder a la docencia universitaria en la Universidad Andina, ¿no? Tienen que ser por concurso público nacional. Y con esta investigación fui calificado para poder acceder, ¿no? Era necesario, era requisito tener una investigación. Como autoridad de funcionario público también a la fecha debería todavía ser miembro del Consejo de Facultad. Siempre he sido miembro del Consejo de Facultad desde el año 1994. Bueno, acá le he puesto 2022 porque por alguna razón el Consejo de Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras hasta ahora se mantiene incompleto. No hay representación de docentes principales, que es la mitad de lo que es el Consejo de Facultad, ¿no? Bueno, no somos quien para criticar estas omisiones por parte de la autoridad, ¿no? Se está manejando un comité o un consejo de facultad incompleto y eso no es bueno para una institucionalidad. Debería ya completarse, ¿no? También he sido jefe de la oficina personal en el año 2007 y 2008. He sido decano del Consejo de Representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, 2004-2005, ¿no? Como anécdota de ese año, a ver quién quiere intervenir, no hay problema, interrumpan. El año 2005 nosotros en Puno hemos tenido la tarea de formular el nuevo estatuto con participación de todos los colegios o todos los consejos departamentales, de todos los consejos departamentales de Perú. Y ahí participó el ingeniero Martín Vizcarra como decano de Moquegua, ¿no? Y ha llegado a ser presidente del Perú, aunque salió maleteado, pero ha llegado a ser presidente, ¿no? Bueno, también he estado en la dirección de la carrera entre los años 2003 a 2005 y como gerente general de Ciudad Juliaca del 2001
a 2002. Algunos reconocimientos últimos que se ha tenido es que en el año 2017, en la ciudad de Arequipa, cuando estaba como docente en la filial de la ciudad de Arequipa, la municipalidad de Arequipa me reconoció por mis 30 años de servicio distinguido en la educación, ¿no? Un reconocimiento también de parte del Colegio de Ingenieros por 25 años, pero ahora ya tengo más de 30, así que el colegio todavía no me ha reconocido los 30 años de dedicación a la ingeniería civil. Cuando fui decano en Tacna también tuvimos una participación en la ciudad de Tacna y la municipalidad nos honró como huésped ilustre en la ciudad de Tacna. Y cuando fui decano, gerente de Ciudad Juliaca, también he sido reconocido por el municipio de Juliaca. Bueno, hasta ahí lo que he tenido la oportunidad de tener como experiencia. Esto es para ustedes, a ver, empezando por John el delegado. Primera pregunta, John, ¿cuál fue la razón por la que elegiste la carrera de ingeniería civil? Bien, ingeniero. Elegí la carrera pues desde muy pequeño, cuando estuve en colegio, ya en los primeros grados. Me gustó el área de, más que todo, construcción, más que todo edificaciones. Me gustó por ese lado. Ahora, ¿quiénes más me motivaron? Tengo hermanos que trabajan en obra, todo eso, entonces veía cuando iba, veía cómo trabajaban, todo. Entonces ya me motivé más y ya pues dije, no, terminé mi secundaria, postulé, entonces ahí es donde ya me empezó a gustar, ingeniero. Ah, ya, perfecto. O sea que has visto el ejercicio profesional. No era porque veías de que el ingeniero civil, su diablo, los ingenieros civiles los veo siempre con camioneta, acompañado con unas secretarias bien vestidas, ¿no? O sea, el ingeniero civil tiene plata y yo quiero ser ingeniero civil. No era eso. Eh, no, ingeniero. No hay que fijarse en eso, ¿no? Porque la carrera de ingeniería civil es maravillosa, es una carrera que está al servicio de la sociedad, ¿no? A veces yo hago comparaciones de nuestra carrera, que es maravillosa, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo de un ingeniero civil? Y siempre he hecho muchas veces comparaciones y he tomado como comparación la carrera de Derecho. Siempre decía en clase, ¿no? O sea, precisamente, a ver, ¿alguien tiene un pariente que sea abogado, ¿no? Que sea profesional en Derecho? Por ese caso, para que no se moleste. En alguna ocasión también he hecho alguna comparación de nuestra carrera con otras como arquitectura, por ejemplo, ¿no? Pero siempre diciendo, a ver, no hay acá algún arquitecto porque está haciendo una segunda carrera y que se va a molestar de lo que voy a comentar. Porque es muy, digamos, el término exacto no podría, pero porque es muy interesante nuestra carrera. Ya decía, porque está al servicio de la sociedad, porque el ingeniero civil siempre hace obras que sirven para algo. No hay una obra que haga el ingeniero civil que esté en vano, que no sirva. El ingeniero civil no va a construir un puente donde no hay un río o algún otro obstáculo que salvar, ¿no? El ingeniero civil no construye una escalera que no nos conduzca a ningún sitio. Muchas veces vemos aquí en el Facebook algunos errores, porque también hay errores, ¿no? De la ingeniería. Pero el objetivo
Entonces, el ingeniero civil no hace obras que no vayan a servir. En cambio, por ejemplo, el abogado, y no es que yo tenga bronca a la carrera de derecho, porque mi esposa es abogada, entonces trabaja en el Poder Judicial, es juez, y no tendría por qué odiar, digamos, esa carrera, ¿no? Pero la comparación que siempre hago a veces es que, así como decimos que el ingeniero civil, su esencia es hacer obra, y toda obra siempre sirve para algo. La esencia del abogado es la defensa a un patrocinado. Y por eso de los derechos humanos, etcétera, tiene derecho a la defensa hasta un delincuente. Un delincuente capturado en flagrancia, un delincuente confeso, tiene derecho a defensa, ¿no? Podríamos decir, no, que, bueno, este delincuente está pues comprobado. ¿Qué defensa va a tener? ¿No? Ya hay que sancionarlo nada más. Hay que juzgarlo, hay que sentenciarlo. Pero el abogado tiene la obligación de defender inclusive al delincuente, cosa que nos parece, digamos, a veces que no debería. Pero un buen abogado pues debe orientar su defensa sobre el hecho de que ya está, pues, está comprobado que es delincuente. Y decirle, mira, tú ya has cometido el delito, está comprobado, lo que queda es que justificar, que confieses, justificaremos de alguna forma y aminoraremos la pena que se te va a dar. Esa debe ser la labor de un buen abogado. Pero a veces hay un mal abogado que al delincuente le dice, ya, no, tú tienes que negarte, no tienes que negarte en todos los idiomas que es el culpable. Tú no lo has matado, ese, no lo has matado. Él ha querido matarte a ti y solito se ha matado, ¿no? Entonces, ese es un mal abogado. En cambio, en ingeniería civil no hay eso. No hay una obra que se haga con mala intención. Siempre sirve para algo, ¿no? A ver, Jacqueline, ¿no? Sí, ingeniero. Pregunta 2. ¿Qué expectativas tienes del curso? ¿Qué esperas al final del curso? Ingeniero, buenas noches. Tengo muchos deseos de aprender y la expectativa que tengo del curso es que me ilustre para poder de repente efectuar o realizar expedientes técnicos, elaborar expedientes técnicos, ingeniero. Sé que me va a ayudar lo que es costos y presupuesto. Correcto, ¿no? La finalidad del curso es tener los conocimientos, tener la capacidad de poder formular un presupuesto de obra que es parte de un expediente técnico. Ustedes seguramente ya saben, lo vamos a recordar en la primera parte en generalidades, que es un expediente técnico, ¿no? Pero ya muchos de ustedes saben de que un expediente técnico es un conjunto de documentos y parte de ellos es el expediente, ¿no? Es el presupuesto de obra. Presupuesto de obra, que vamos a verlo más adelante, en realidad, presupuesto de obra que tiene componentes, que son primero partidas, que no son más que las actividades de la obra. En realidad, esto es para cualquier proyecto, ¿no? Por eso decimos actividad en general. En un presupuesto de obra, específicamente es una partida. Entonces, todas las actividades que tengamos que hacer para ejecutar una obra
por todas las actividades son partidas. Está compuesto también de los metrados, que significan las cantidades de esas partidas. Una es de costo unitario, ¿no? Entonces, saber formular todo esto. Ese es el objetivo del curso. Que a partir de unos planos de proyecto que son parte del expediente técnico, nosotros podemos formular el presupuesto de obra, que está compuesto a su vez de los metrados, que son parte también del presupuesto, es un componente del expediente técnico, y los análisis de costos unitarios, que son también un componente del expediente técnico, ¿no? O sea, eso. Esa es a lo que nosotros debemos alcanzar al final del desarrollo del curso. Debemos saber, porque no hay una fórmula matemáticamente exacta, ¿no? No es hacer un presupuesto de obra, no es decir 2 por 2 igual 4. De hecho, si el presupuesto de obra lo estamos formulando a partir de planos del proyecto, para los mismos planos, ustedes pueden encontrar diferentes montos de presupuesto de obra, porque tiene que ver mucho el criterio de cada proyectista o cada presupuestador, ¿no? Lo único que debe ser exacto son los metrados. Cualquiera sea la forma de metrar, de determinar la cantidad, debe ser la misma. Cualquiera sea, hay diferentes formas de metrar, de determinar la cantidad. Cualquiera sea, la cantidad debe ser la misma, porque son los mismos planos. En cambio, los costos unitarios sí van a ser, no deben ser exactamente el mismo para cada proyectista, para cada presupuestador, ¿no? Y eso lo vamos a comentar bien más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver de que en la formulación de este análisis de costos unitarios tenemos esto, que es el análisis de costos unitarios, el formato, para determinar el costo directo. Y acá tenemos un parámetro bien definido acá, que se llama rendimiento. Aquí hay un rendimiento, dice habilitación 40 metros cuadrados por día. ¿Quién dice eso? El autor que hemos visto el texto de Jesús Ramos Salazar. ¿Por qué? Porque él ha examinado, ha hecho un análisis de lo que rinde un obrero y ha llegado a esto. Pero ustedes de repente lo ponen a trabajar al obrero y no va a rendir 40, no va a habilitar 40 metros cuadrados. De repente va a habilitar 30. Entonces ya cambió. Para mí ya cambió porque mi obrero está rindiendo menos. Este rendimiento no es obligatorio. No hay una norma que diga que un obrero debe rendir esto y punto, ¿no? Eso ya lo vamos a comentar más adelante. Y además también el precio. La madera tornillo acá. Este precio es sin IGB por si acaso. Con IGB seguramente que está 7.50 el pie cuadrado de madera tornillo. Pero 7.50 ¿dónde? De repente en Promart. Pero si yo compro en otra barraca, de repente lo compro a 7. Ya varió, ¿no? Ya varió. Entonces, el presupuesto ahora no es una situación matemática exacta, así que tiene que ver mucho el criterio y es importante el curso. Espero que ustedes participen activamente en cualquier momento del desarrollo. Hagan lo que a veces el alumno no se atreve y que es la base de una investigación. La negación es contradecir. Ingeniero, usted está considerando acá esto y eso no es así. Ah, ya, entonces, ¿tú qué dices? ¿Cómo debe ser? A ver, ¿qué dice la norma? Etcétera, ¿no? Mucho tiene que ver el criterio y la experiencia para formular un presupuesto
que definitivamente no va a ser exacto al que se va a ejecutar. Siempre haya imprevistos y otro factor que se presente que hace de que si yo presupuesté la obra por un millón de soles, al final gasté 950.000, allá gasté menos. O gasté más, gasté 1.100.000. ¿No? Nunca es exacto, es casi imposible. Entonces, es importante, tiene que ver la experiencia, tiene que ver un buen criterio, y muchas veces van a ver ustedes en algunos anuncios. Se requiere ingeniero civil con experiencia en presupuesto. O se requiere un ingeniero para elaborar presupuestos específicamente, ¿no? En cambio, no dicen, por ejemplo, se requiere ingeniero civil para elaborar memorias descriptivas, que es parte de un expediente técnico, ¿no? O para que elabore especificaciones técnicas, aunque eso está ligado a un análisis costo unitario. Ya lo vamos a comentar todo eso más adelante, ¿no? Pero es importante, el desarrollo del curso es importante que ustedes tengan una participación activa. En el desarrollo de clases, bueno, siempre practicar el respeto, que es un valor moral, ¿no? Un valor moral, el respeto, tanto entre alumnos como entre el docente y el alumno al docente. Debe haber respeto tanto del docente hacia el alumno y con mayor razón del alumno al docente, ¿no? Bueno, un poco que esto no va a tener mucha relevancia en esta situación virtual. Si fuera presencial, sí, ¿no? Al entrar a clase, con respeto al compañero, tener posturas correctas, ¿no? Bueno, es bastante, hay mucho que comentar sobre esto, pero simplemente practicar el valor moral que es el respeto. El desarrollo ya es manifestado, ya sigue desde ahora, ya ustedes tienen la posibilidad de, o tienen digamos, el permiso para poder cortar la exposición del docente e intervenir en cualquier momento del desarrollo de clase. No esperar al final de clase, ¿no? Muchos a veces dicen, no, no, lo voy a distraer al docente, mejor lo anoto acá mi pregunta y cuando termine hago la pregunta. No, no es necesario. En el momento ustedes pueden intervenir siempre que sea pues relacionado a lo que se está tratando, ¿no? Y mantener un orden en la intervención, no cortar la intervención de un compañero. Un compañero está interviniendo, en este caso como es virtual, termina la intervención, apaga su audio y recién podrá intervenir otro, ¿no? En el desarrollo de las evaluaciones hay que tener mucho cuidado en la identificación, en los programas que se va a utilizar. En los exámenes van a ver ustedes en el archivo que les voy a enviar, creo que está inclusive con solucionario. El solucionario lo puedo hacer yo en una hoja Excel, ¿no? Es permitido. También puede ser en forma manual, con una calculadora. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces, se van a desarrollar en diferentes formatos o programas de acuerdo al tipo de evaluación o de tarea. En el trabajo, por ejemplo, en el proyecto que van a formular, seguramente para analizar los planos van a utilizar el AutoCAD, para los cálculos la hoja Excel, y si hay que presentar algún trabajo, el resultado de lo que se ha
realizado con estos programas o software, van a poder ustedes convertirlo a un PDF para poder enviarlo, ¿no? Virtualmente. Eso ya de acuerdo a la calidad de la calificación o al tipo de trabajo, evaluación, ya se les va a indicar en el momento determinado. En las tareas y principalmente en las evaluaciones, siempre el archivo, el nombre del archivo debe ser apellidos y nombres del estudiante, ¿no? El nombre del archivo no debe ser primer examen, segundo examen, nada de eso, sino el nombre del archivo es apellidos y nombres, ¿no? Con respecto al curso, está en la sumilla que vamos a ver en el sílabo. La sumilla del sílabo dice que nuestra asignatura pertenece al área de construcciones, que sabemos es un área de formación profesional de las 5 o 6 áreas que ustedes tienen en el plan de estudios. Este área empieza con tecnología de los materiales, tecnología del concreto, construcción 1, construcción 2, instalaciones en edificaciones, costos y luego programación, ¿no? Planificación y supervisión de obra. Es de carácter teórico práctico, yo diría más práctico que teórico. Es muy poca la teoría que tenemos, es más práctico el curso, como lo vamos a ver más adelante. Y busca aprovechar los elementos necesarios para que sea el estudiante capaz de elaborar análisis de costos unitarios y presupuesto, además de gastos generales, etcétera, ¿no? Acá el análisis de costo unitario nos va a dar un monto. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de encofrado en sobrecimientos? En sobrecimientos. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado? 86. Allá. ¿Para qué hago esto? Para ir luego al presupuesto de obra y digo sobrecimientos con encofrado. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado? Acá irá el costo. Pues vamos acá al costo unitario. Entonces, ese es el procedimiento. Hacemos este cálculo y vamos al presupuesto de obra. O sea, vamos a ser capaces de elaborar estos costos unitarios, elaborar el presupuesto y además la segunda parte de lo que es el presupuesto, que es el formato del presupuesto de obra. Tenemos todas estas partidas que nos va a dar como la sumatoria, nos va a dar costo directo total. La segunda parte, costos indirectos, que son gastos generales, pero tenemos el presupuesto de obra, ¿no? Entonces, todo eso debemos ser capaces de formularlo como vamos a hacer nosotros en una Excel. No se trata de que lo hagamos directamente en el S10, pongamos, porque el S10 tiene esas hojas de recursos unitarios, ¿no? Pero nosotros debemos saber de dónde sale y eventualmente corregir. El S10 tiene esta hoja, ¿no? Al S10 solamente le vamos a alimentar el precio, tanto de materiales, mano de obra o de maquinaria. Pero el S10 no es un programa cerrado. El S10 tiene este análisis de costos unitarios y dice madera, tornillo, cantidad. En un metro cuadrado van a entrar 4.83 pies cuadrados de madera, tornillo. Pero ¿qué pasa? Que yo hago mi propio análisis, hago mi propio modelo y veo que no solo entra 4. A mí, en mi análisis ha entrado 6.2 pies cuadrados. Entonces, el Excel ya viene con esta cantidad. Pero yo
debo saber qué es una unidad de costos unitarios para poder entrar al Excel y decirle, oye Excel, este está mal. En lugar de 4.83, esto es 6.2 y ya cambió el costo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber entender, ¿no? Para poder formular un presupuesto y además en forma manual y también asistido por un computador, que en este caso el software S10, ¿no? Eso también está en el sílabo. Los créditos son 3, iniciamos clases la semana pasada, teóricamente hemos empezado, a pesar de que no había aulas, a pesar de que ya había matriculados, pero de repente no todos los que están ahora, pero ya había algunos matriculados, pero no había aulas, así que no se ha podido desarrollar esta semana. Debe finalizar con la evaluación final, que es los famosos aplazados, el 14 de julio. Total de horas que vamos a hacer son 85, es el código, y el número de matriculados creo que todavía no está definido, deben ser algo más de 30 por cada grupo, 30 o 40, ¿no? Entonces seguramente nosotros vamos a alcanzar a unos 30 o 40 matriculados. El contenido, según el sílabo también, esto lo vamos a ver en el sílabo, es 4 unidades. La unidad 1, generales y metrados. La unidad 2, costos directos. La 3, costos directos y presupuesto de obra. Y la 4, fórmula polémicas y cálculo asistido por computador. ¿Por qué acá está en 4 unidades? Porque SUNEDU recomienda de que así debe desarrollarse en 4 unidades cada curso. Entonces, de ahí que se tiene este formato en 4 unidades. Y a esto se ha acomodado el resumen del curso, ¿no? El resumen del curso que tenemos acá y que lo vamos a ver. Este resumen está adecuado a estas 4 unidades. Si ustedes tienen algún compañero que ha llevado el semestre anterior, van a ver de que el resumen que estábamos utilizando era de 8 capítulos. Contenía lo mismo, ¿no? Pero para que sea concordante, coherente con lo que la SUNEDU recomienda, es que estamos considerando que el resumen del curso también, como vamos a verlo, sigue esta misma estructura, estas 4 unidades didácticas. Sistema de lengua que también está en el sílabo, ¿no? Vamos a ver también el sílabo. Siempre comprende 2 etapas que las llamamos fases, ¿no? Primera fase, segunda fase. Una primera etapa con un promedio 1, promedio 2. En ambos casos, el promedio de cada etapa o fase va a ser de un 70%. Cada uno de estos con nota de 0 a 20. La evaluación teórica o el examen, bueno, se dice teórico, pero va a ser más que todo práctico, ya les he indicado. La evaluación del curso va a ser 70%. El trabajo que vamos a desarrollar, un 20%, y la participación y asistencia, un 10%. Así va a ser el promedio. Y obviamente la nota final, el promedio, va a ser el promedio de las 2 fases. Promedio 1, promedio 2, entre 2, ¿no? En clase, de repente, en forma virtual, en clase no vamos a poder observar eso. Si fuera presencial, podríamos observar si alguno de los alumnos está viniendo en este estado, clase, ¿no? Cosa que no debe ser así. Pero lamentablemente, de manera virtual no podemos ver de repente por ahí el delegado o algún otro
está asistiendo a clase de esta forma, no lo podemos observar, pero hay que evitar esto, ¿no? Y participar de clase en forma activa, ya les había mencionado, es importante la participación de ustedes. Ingeniero, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué si en mi obra yo estoy viendo y me han indicado que debe ser así? Entonces, hay que tener participación activa, presentar las tareas y rendirlas en la fecha indicada. Eso ya está programado. En el sílabo ya está programada la semana de evaluaciones. Así que hay que cumplir. Si alguien está trabajando lejos, etcétera, para la semana de evaluación debe estar donde haya una buena señal para que no tenga problemas. La asistencia se va a hacer luego de 15 minutos de tomada y luego no se volverá a registrar. En este control va a ser importante la colaboración del delegado de curso para no perder tiempo en desarrollo de la clase, ¿no? Para el trabajo grupal se va a tener formación de grupos de 4 componentes como máximo, o sea, grupos de 2 a 4. Pero también va a ser permitido de que el trabajo pueda ser desarrollado en forma individual, ¿no? Por ahí de repente hay alguien que no tiene química con nadie, ¿no? Que no tiene de repente amigos, compañeros, de repente es uno que se ha reincorporado y no conoce, puede hacerlo individualmente, ¿no? Pero de preferencia ser en grupo, porque esa es la dinámica actual de cualquier proyecto, el desarrollo en grupos. Y algunas reflexiones finales, ¿no? Albert Einstein, ustedes saben quién es Albert Einstein, dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que tener cambios para poder tener mejores resultados. También dice que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Ya les había dicho que viene de viene del principio de la investigación, de hacer siempre preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿No? Y en algunos casos negar, inclusive, esto está mal. El conocimiento debe ser así. Entonces, ahí viene la búsqueda de un nuevo conocimiento. Y finalmente dice, dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo segundo, dice, ¿no? Sabemos que el universo es infinito, pero dicen que la estupidez humana inclusive es mucho más infinita que el universo mismo. Y finalmente dice, debemos darnos un tiempo siempre para hacer mejor las cosas. Let's make sure we pause to change the wheels. Les recomiendo, señor, dice, ¿no? Seamos más seguros. Un ratito hagamos un break, una pausa, para cambiar las llantas. Y acá estos jóvenes dicen, no, no, gracias, estamos ocupados. O sea, no quieren perder tiempo en cambiar esta llanta. Cambiando, seguramente, perdiendo un minuto, hubieran facilitado mucho el trabajo, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Bien, esa es la presentación. ¿Alguna inquietud que tengan? Para ver rápidamente
el sílabo. Lo vamos a ver rápidamente porque esto lo van a tener ustedes, como ya les había dicho. Y además, ese resumen del curso que en su índice, ¿no? Este sería el curso desarrollado, en su índice también es coincidente con la estructura que tenemos en el sílabo y que lo recomienda SUNEDU de esa forma. Los 4 unidades didácticas o capítulos. Primero, generalidades y metrados. Para seguir esta concordancia con lo que SUNEDU recomienda, esto que nosotros lo tenemos como otro capítulo, siguiendo la estructura, por ejemplo, del texto guía. Acá tenemos una introducción que sería equivalente a nuestras generalidades y un capítulo de metrados para tener las 4 unidades que recomienda SUNEDU. Estamos juntándolo esto, ¿no? Introducción, generalidades y metrados. Pero metrados ya es parte, en realidad, del presupuesto de obra. Ya hemos visto en la estructura. Ya entramos acá a lo que es presupuesto de obra. Estamos saliendo de generalidades y entramos ya a presupuesto de obra. El capítulo 2 ya es costos directos, eso sí, está siguiendo esta misma estructura. Luego también tenemos costos indirectos y preparación del presupuesto y software. Acá este texto no tiene fórmulas polinómicas, para eso vamos a utilizar el texto de Miguel Salinas Seminario para desarrollar pero como ven ustedes, esa es la secuencia que sigue, ¿no? Y es lo que hemos visto acá. Generales y metrados, costos directos, presupuesto y fórmulas polinómicas. Es lo que tenemos nosotros en el sílabo. Primero que también, ya hemos visto acá, que créditos, el código, algunas otras consideraciones. El inicio hemos visto ya que es el 20 de marzo y termina el 14 de julio, ¿no? Acá está mi celular, está mi correo. Bueno, esto debería cambiarlo, ¿no? Porque el correo institucional es un correo, bueno, el correo institucional lo tienen ustedes, ¿no? El correo institucional es WanCB EduP. Bueno. Y la estructura. Unidad 1, 4 unidades, que son lo que ya hemos descrito. Tenemos la programación con porcentaje de todas las unidades, empezando en el mes de marzo, las 17 semanas hasta la semana 17 en el mes de julio. Y el desarrollo de cada unidad. Generales y metrados. Primero acá vamos a ver algunas generalidades. ¿Cuáles son los componentes que vamos a requerir y algunos conceptos en la formulación de un presupuesto de obra? Luego, metrados es algo ya específico, hemos dicho, es parte intrínseca de lo que es el presupuesto de obra. Entonces, en la parte de generalidades, vamos a ver, por ejemplo, qué cosa es un costo hora hombre, que es parte, va a ser parte del análisis de costo unitario. En el análisis de costo unitario tenemos acá el insumo mano de obra tiene como unidad de medida hora hombre. Pero ¿qué cosa es un costo hora hombre? ¿No? Acá estamos, ¿no? ¿Qué cosa es un hora hombre? Esto lo vamos a ver. El costo hora hombre es el costo de la mano de obra que se calcula para el caso de construcción
con un régimen laboral especial, que es el régimen de construcción civil. Es un régimen que ustedes seguramente en construcción 1 o construcciones 2 han visto ya en qué consiste ese régimen laboral especial de construcción civil, ¿no? Específicamente para obreros, trabajadores de obras. Luego también vamos a conocer cómo es que se debe considerar tanto cantidades como los precios, ¿no? Que dice acá estimación, es cierto. No hay un precio exacto, y más con una economía liberal que tenemos, no hay un control de precios, ¿no? No hay control de precios. Entonces el precio en realidad lo vamos a estimar, el precio de materiales, considerando precio de material puesto en obra. ¿Qué es un material, precio de material puesto en obra? Va a ser el precio del material en fábrica o del centro abastecedor, dice, el flete, costo de almacenamiento, manipuleo, viáticos, etcétera. Pero con todo eso nosotros vamos a determinar este costo del material, precio unitario del material. Pero en la práctica, ustedes van a Promar, van a Direpsur o cualquier proveedor y les va a dar este costo y a precio puesto en obra. Entonces ya no tenemos que estar haciendo. A ver, ¿cuánto cuesta el cemento en la fábrica, en Cemento Sur? ¿Cuánto nos va a costar el transporte? ¿Cuánto va a costar el cargado, manipulado, almacenaje, etcétera? Si lo vamos a Promar, y en cuánto es la bolsa de cemento puesta en obra. Y ya tenemos ese costo, ¿no? Entonces, esas consideraciones son las que debemos tener en cuenta y que van a incidir directamente en lo que es el análisis costo unitario. Igual también en el caso de equipo, cuya unidad de medida es, no se menciona acá, lo vamos a ver más adelante, es hora máquina. Y eso debe estimar el gasto, las depreciaciones de la maquinaria, etcétera. Y el costo de desgaste de las herramientas manuales, ¿no? Y eso está en el otro componente ya de equipo y herramientas, ¿no? Equipo. Acá, bueno, acá tenemos equipos como mezcladora, etcétera, para máquina y herramientas. El desgaste en un porcentaje. Entonces, todo eso como generales. Y además, acá vamos a ver metrados. Ya vamos a entrar a lo que es parte del presupuesto, que es un metrado. No hay mayor teoría, hemos dicho, ¿no? No hay que abundar en mayores conceptos. ¿Qué vamos a definir acá? Solamente metrado. Antes de esto, ¿qué es partida? ¿Qué es metrado? Y nada más. Y recomendaciones para desarrollar un buen metrado. Y acá es importante, ¿no? Desarrollar casos reales de metrados. De hecho, nosotros vamos a hacer un metrado real, porque vamos a tomar como ejemplo planos reales y a partir de eso vamos a hacer metrados, ¿no? Pero ya les había manejado de repente alguna consideración, porque el metrado, la norma misma lo dice. La norma técnica de metrados, esta norma técnica de metrados para obras de edificación, la norma vigente, dice en la forma de determinar la cantidad, efectivamente dice forma de medición, no dice norma, dice forma de medición. Eso lo dice la norma técnica vigente. La norma anterior, que ya no creo que ustedes la encuentren, antes había en la biblioteca ejemplares, era el reglamento de metrados para obras de edificaciones. Esa era la norma.
y ahí consideraba y decía norma de medición, pero en realidad no es una norma, porque no está normado. Las formas de medición, las formas de determinar un metrado pueden ser varias. Ya les he dicho, sea cualquiera, siempre debe llegarse a la misma cantidad. La unidad 2 de costos directos, que es la otra parte del presupuesto de obra, que el componente del presupuesto de obra ya es el consolidado, ¿no? Costo directo es lo que vamos a determinar acá. Este costo es el costo directo. Resultado de todos los cálculos de esta hoja de análisis de costos unitarios, de los materiales, mano de obra, equipo, herramientas, ¿no? Entonces, primero tendremos análisis de los precios de materiales y ya en base a una hoja de análisis de costos unitarios. ¿Para qué? Para cada partida, ¿no? Partidas frecuentes en obras públicas, dice. Más que todo partidas consideradas en la norma, ¿no? La norma que vamos a revisar tiene un listado de partidas. En edificaciones. En otras, también, en otro tipo de las obras viales, por ejemplo, ya no será esta norma técnica de metrados para obras de edificaciones, sino hay una norma que es un glosario de partidas en edificaciones, no, partidas en obras viales, una norma del MTC, ¿no? Entonces vamos a desarrollar también el procedimiento para determinar el costo unitario de la mano de obra. Y acá nos dice, por ejemplo, unificación de cuadrillas. ¿Por qué? Porque en este análisis de costo unitario, por ejemplo, que tenemos en lo que es mano de obra, tenemos en esta partida, que más simple, tenemos la partida, la cuadrilla y su rendimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay partidas que tienen varias actividades, que vamos a ver más adelante, podrían ser desglosadas y hacer de cada una partida. Pero lo convencional es que esta es una partida que tiene dos actividades. Tenemos acá la cuadrilla y su rendimiento. Y acá la otra actividad, la cuadrilla y su rendimiento. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Al determinar este costo, esta cantidad de horas hombre, se está uniendo, se está fusionando estas cuadrillas con su rendimiento cada uno, ¿no? A eso se refiere esta unificación de cuadrillas, como partidas o insumos. Y ya luego tenemos el primer examen. Luego tenemos la otra parte del presupuesto de obra, que son los costos indirectos, y sumados nos va a dar el presupuesto de obra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a entrar a este presupuesto. Ya tenemos el costo directo, entramos a los costos indirectos, y sumado tenemos el presupuesto de obra. Entonces, esta unidad nos va a permitir conocer cómo vamos a formular los costos indirectos y finalmente el presupuesto de obra. Los costos indirectos que básicamente van a ser gastos generales y utilidad. Según el formato o el tipo de presupuesto, si es que es para obras públicas, por administración directa o por contrata. Tenemos estas dos modalidades. Si es por administración directa, vamos a ver que tiene una estructura, el costo unitario, los costos indirectos, que ya no van a ser gastos generales, sino gastos operativos. Gastos generales es para obras
públicas por contrata, al igual que la utilidad. Si el presupuesto es para una obra por administración directa, ya no va a tener utilidad, ¿no? Entonces eso se va a distinguir también, como vamos a verlo más adelante en nuestro resumen, ¿no? Entonces vamos a saber qué son las generales, qué es utilidad y cómo son las particularidades de los presupuestos de una obra pública, tanto para admisión directa o por contrata. Y bueno, también en lo que respecta a mano de obra en equipo y herramientas. Terminado el presupuesto de obra, ¿no? Ya con eso hemos formulado este presupuesto de obra, ya tenemos costos indirectos y el presupuesto de obra, tenemos ya el presupuesto total. Entramos al otro tema, que es el de fórmulas polinómicas. ¿De qué se trata estas fórmulas polinómicas? Se trata de elaborar una fórmula que está normada, aunque la norma es, vamos a ver, antigüita, es del año 79 todavía creo, pero trata de elaborar, aplicar fórmulas polinómicas al presupuesto de obra. Si nosotros tenemos de que en este presupuesto de obra, este es el formato, ¿no? Pero acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos uno resumido, ¿no? De hecho, que cada uno de sus componentes tiene muchas más partidas. Pero acá tenemos como modelo un solo presupuesto. Inclusive tenemos acá por contrata y por envío directa, como que se va a diferenciar, ¿no? Pero tenemos, tratándose por contrata, tenemos este presupuesto de una edificación para una vivienda unifamiliar. Es un solo formato, en forma integral, de todos los componentes del presupuesto de obra y tenemos este monto. Entonces, para este presupuesto vamos a formular, ese es relativo, podemos elaborar una sola fórmula polinómica. Pero en algunos casos, muchas veces, ¿qué pasa? De que este mismo formato lo hacemos para solamente un presupuesto de obra. Convencionalmente teníamos cuatro componentes: estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias y instalaciones mecánicas. Entonces, estructuras, juntándolo con lo que es obras provisionales, ¿no? Y esto lo eliminamos. Nuestro presupuesto puede ser solamente eso. Tenemos un presupuesto para estructuras y entonces tendremos una fórmula polinómica para estructuras, ¿no? Luego, hacemos otro presupuesto. Como esto ya era un presupuesto anterior, hacemos un solo presupuesto para arquitectura. Acá hay solo dos partidas, pero ya sabemos que van a ser muchos más. Entonces, si tenemos un presupuesto aparte para arquitectura, y el S10 también hace eso, ¿no? Puede formular para arquitectura, etc. Entonces tendremos un presupuesto, una fórmula para arquitectura. Y así, ¿no? Las fórmulas polinómicas la elaboramos en base al presupuesto que hemos formulado. Según el presupuesto, aplicamos la fórmula polinómica. Y también en forma manual. Nosotros vamos a hacerlo en forma manual y también lo vamos a hacer en el software. Lo mismo lo vamos a aplicar. Y de hecho va a salir lo mismo. Entonces, el software nos va a permitir el presupuesto de obra, costo directo, costo indirecto, etc. Y también la fórmula polinómica, ¿no? Este software, ya estamos en la segunda parte, que dice una fórmula polinómica y qué cosa es un cálculo de presupuesto y fórmula asistido por computador. El software nos va a permitir, en principio, también elaborar la fórmula polinómica y por supuesto que también nos va a permitir elaborar costos unitarios y presupuesto. El software, al menos el S10. Lo que no va a permitir el presupuesto es
esto. Al S10 tenemos que alimentar estos metrados que lo hemos desarrollado con otro hoja de cálculo, ¿no? No hay un software integral al que le podamos introducir de repente en AutoCAD, darle los planos, o en algún AutoCAD 3D o en alguna otra herramienta virtual, de que le demos un programa, los planos, y nos dé ya directamente el presupuesto de obra. No. Los metrados, entonces, ¿qué hace el S10? Calcula los análogos unitarios, esto mismo que hacemos manualmente, esto, y lo envía este costo directamente al presupuesto de obra, ¿no? Lo envía acá. Como ya hemos alimentado los metrados, hace el producto y tenemos el costo de cada partida, lo suma, igual también hace el tratamiento de los costos, gastos generales, y nos da el presupuesto de obra, ¿no? Pues eso es lo que hace el S10. Reiteramos, metrados es un tema que no está integrado todavía, al menos no conozco un software integral que haga el metrado y análisis de costos unitarios todo en común. El S10 recibe o tiene que alimentarse con estos metrados, ¿no? Entonces, y bueno, ya tenemos luego el segundo examen, ya está la evaluación final o aplazados la última semana 17, y esta fórmula de obtención de cada promedio, también ya lo hemos visto, está en la presentación. Las evaluaciones ya están, tanto para el examen como la presentación de trabajos en esta semana. Es posible de que la presentación de trabajos inclusive se adelante ya una sesión antes de esta semana. Una sesión antes de semana ya va a empezar la presentación de trabajos, de acuerdo a la cantidad de grupos que vamos a tener. Pero básicamente en estas semanas se van a hacer las evaluaciones, está ya programado, ¿no? Y nuestro horario es este. Somos el grupo A, tenemos ahora de 7:15 hasta 9:30, estamos a 5 minutos de la hora de finalización, y mañana empezamos a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Está correcto ese horario? Correcto, ¿no? Y como vemos, entonces, esta estructura, este sílabo, estas unidades didácticas y este contenido desarrollado acá, el contenido, está concordado con el resumen. Igual acá tenemos generalidades y metrados. Vamos a ver algunas generalidades, ya esto ya está ya más desarrollado, algunos términos que la norma para obras públicas considera, y luego partida y metrado. Como vamos a ver, a partir de estos conceptos específicos de lo que es el presupuesto de obra, no hay mayor teoría, no hay mayor concepto que abundar. Solamente acá, ¿qué necesitamos? Saber qué es partida, qué es metrado. Estas son recomendaciones, porque la forma de metrado depende mucho de la experiencia y del criterio del proyectista, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá de que en el desarrollo de este tema ya, ¿qué tenemos? Primero, partida. Partida según el concepto ampliado que convencionalmente nosotros tenemos de lo que es una partida.
como parte de un presupuesto de obra. ¿Y cómo define la norma? La norma en metrados. ¿Cómo lo define? Bueno, creo que esta es la norma. Sí, la norma de metrados. También de igual forma lo define la norma para ejecución de obra pública, que es la ley de contrataciones, por si acaso el reglamento. Dice partida es esto, ¿no? Transcripción. Y dice, o sea, cualquier parte del presupuesto, y define cómo hacerlo más adelante, primer orden, segundo orden, tercer orden, etc. ¿Y qué es un metrado? También este es nuestro concepto ampliado, lo que es un metrado, pero la norma técnica, ¿qué dice? La norma técnica define metrado en estas dos líneas. Y no hay más, ¿no? No hay más que decir de metrado. Alguna recomendación y no hay teoría, solamente pasamos directamente a la práctica. En costos directos ya vemos qué cosa es costos directos. En los costos directos un poco que vamos a ver los tres componentes y un poquito ahí sí vamos a no ampliar definiciones, sino cálculos. Cómo se calcula un costo hora hombre, cómo se calculan los precios de materiales, rendimientos materiales. Pero están los tres componentes, mano de obra, materiales y equipo de herramientas. Siempre en torno a lo que es un costo unitario. Materiales, mano de obra, equipo de herramientas. ¿Cómo calculamos eso? ¿No? Ahí sí vamos a hacer en forma práctica la formulación de este análisis de costo unitario. ¿Por qué estas cantidades? ¿Por qué estos precios? Y así, ¿no? Entonces, eso de acuerdo a este resumen. Luego, costos indirectos y presupuesto de obra. Los costos indirectos que son la segunda parte de un presupuesto de obra, la utilidad y luego la formulación del presupuesto de obra. Haciendo ya una diferencia ahí entre lo que es un presupuesto de obra para cómo se formula el mismo presupuesto si es que la obra se va a ejecutar por contrata y cómo sería si es por administración directa. Los detalles lo vamos a ver más adelante, pero fíjense básicamente en lo que es costos indirectos, cómo se estructura acá y cómo es acá. ¿No? Ya no hay utilidad, ¿no? Entonces, como ven ustedes en el resumen, no tenemos mucha teoría. De hecho, también la fórmula polinómica solamente va a haber un concepto, que cuál es la norma, y directamente vamos a pasar a elaborar, ¿no? Una fórmula polinómica. Y luego, cómo se formulan presupuestos y fórmula con el S10, ¿no? Es el resumen del curso, como vemos, concordante con lo que está en el sílabo, concordante con lo que está en el plan, ¿no? Y bueno, pasamos ya al desarrollo del curso. Estamos en la hora entonces y mañana empezamos ya a desarrollar directamente este curso y entonces voy a esperar el mensaje que me envíe John para, si no es ahora, mañana a primera hora, porque se ha cansado también toda la tarde haciendo clases. Mañana me hace recordar John para poder enviar este material. Ustedes ya lo van a tener todo esto. Así que en clase rápidamente vamos a poder avanzar. ¿Correcto? Ingeniero. Bien. Entonces, ya tenemos delegado, ¿no? John. Ingeniero, Entonces, John,
Bueno, por ser la primera clase, no vas a registrar la asistencia. Mañana, pasado 15 minutos de desarrollo de clase, haces una captura de pantalla y vas a registrar la relación que vamos a pasarlo a un formato que ya vamos a coordinarlo contigo. ¿Correcto? Sí, ingeniero, correcto. Entonces, espero el mensaje que me has enviado a WhatsApp y hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Gracias. Mañana, ingeniero. Ingeniero. Hasta el día de mañana, ingeniero.